bloqueado? Sí, sí. Sí. Hermanos, vayamos tomando nuestros lugares, por favor. El día de hoy no tenemos gaceta, ¿no? No hay gaceta, pero tenemos un aviso. Hola, bueno, antes que nada quiero hacerles una pregunta. ¿Dios los bendijo esta semana? Sí, amén. Bueno, ¿les fue bien? ¿Tuvieron que comer? ¿Sí? ¿Tuvieron dónde dormir? Ay, qué bueno, hermanos. Pues bueno, ahora les toca a ustedes. Dios ha sido muy bueno con ustedes. Ahora ustedes tienen que dar de gracia lo que de gracia han recibido. Esta mañana venimos a servir únicamente 5 personas, una de ellas la hermana, que es mayor de edad, y mi papá, que es cardiópata. Y se empezó a sentir mal a mitad del servicio en la mañana, y bueno, esto fue lo que nos orilló a Alejandro y a mí, que ahorita tuvo que salir por una emergencia, a hacer esta petición. Estaba haciendo una comparación y los soldados cuando están en el ejército y que les dicen, les asignan escuadrones y eso, no les preguntan, oye, ¿tú quieres ir a tal lugar? No, les dicen, a ver, soldado tal, tú vas a ir a tal lugar a servir o tú vas a ir a tal lugar a dirigir. No les preguntan si quieren hacerlo. Y finalmente a ellos al principio es como una obligación y posteriormente ya se vuelve un servicio a la nación, ¿no? Entonces asimismo nosotros pues somos soldados de Cristo, ¿no? Eso lo cantamos, eso lo predicamos y por lo tanto pues debe de haber frutos. Entonces, pues viendo que se hace el llamado para servir en las mañanas y que nadie lo hace de manera, voluntaria, lo que hemos decidido hacer es preguntarles aquí de frente qué personas están dispuestas a servirle a Dios una vez al mes en las mañanas, de tal manera que yo voy a llevar un control, vamos a hacer uso de las redes sociales, vía Facebook, vía WhatsApp, para tener un control de las personas que les toca servir cada semana. Obviamente va a ser una vez al mes para que no sea abrogante. Y bueno, con el tiempo pues ustedes le van a agarrar gusto al asunto. Alejandro y yo nos comprometemos a venir todos los domingos en la mañana para asesorarlos y para enseñarles cómo se colocan las lonas, qué hay que hacer con las sillas, barrer y todo, de tal manera que no se les complique. Pero sí necesito que en este momento me digan quiénes son las personas que quieren servirle a Dios y comprometerse con Dios una vez al mes. ¿Quién más? César. Alejandro Mota. Ya te anoté, Ale. No me vayas a bloquear del WhatsApp. Anóteme a mí. ¿Quién más? Anóteme a mí. A ver. Daniela. Mariel. ¿Quién más? Ah, está atrás. Yo con esta escuchaba. A menos, no me vaya a bloquear, hermano. Ahí voy. Acá Cintia y Julio. Ay, sus nombres me los recuerdan.
una niña, ¿eh? Entonces, a ver si no les da vergüenza. ¿Alguien más que quiera servir? Oscar. ¿Cómo se llama? No sé. Ya les anoté. ¿Alguien más? Acá, adelante. ¿Quiere venir? No, puede venir. ¿Cómo se llama? No. Bueno, ya anoté aquí a varios. La próxima semana vuelvo a hacer el llamado por si alguien no vino hoy y quiere venir. Al final del servicio voy a pasar con cada uno de ustedes. Ya tengo sus nombres, así que no se me pueden escapar. Si no, los busco por el Facebook. Y para anotar su teléfono y hacer un grupo en WhatsApp y organizarnos, les va a tocar una vez al mes servir, ¿ok? Los domingos. Entonces, el compromiso lo están haciendo con el Señor, no es conmigo ni es con el pastor, pero esto se está haciendo porque los que están viniendo a ayudar somos bien poquitos y es gente que está enferma. Entonces, aquí hay gente que está sana y que puede ayudarnos, ¿vale? Muchas gracias. Recuerden, hermanos, que todo servicio que se hace en la iglesia pues es para el Señor. Él es el que conoce nuestros corazones y sabe cuando le servimos con agrado. Hermano, te invito a que me acompañes. Vamos a abrir segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando lo tengamos, decimos amén. Aprovechando, tenemos a alguien que sea nuevo, que nos visite por primera vez, ¿no? Todos somos de casa. Bueno, pues seas bienvenido. Te esperamos aquí. Recuerda que Dios sabe lo que hay en tu corazón y Él te espera con un amor infinito. ¿Ya lo tenemos todos? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues como veníamos diciendo, toda la palabra es con el fin de que nosotros seamos instruidos, conozcamos del amor del Señor. ¿Por qué no nos jalen las orejas? Porque pues también su palabra nos hace ver nuestros pecados, lo que estamos haciendo mal. Entonces pues yo te invito a que en esta mañana nos pongamos atentos, que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser esté al pendiente de la palabra que el Señor ha dispuesto en esta mañana, porque pues es para vida, porque con eso pues agradamos al Señor. El Señor nos prepara, el Señor nos instruye, es nuestro maestro. Entonces pues Él quiere que estemos bien en su camino. Entonces pues hermano, atentos, quitemos todo aquello que nos estorbe, que nos quite la atención en lo que es la palabra del Señor, en lo que es el alimento espiritual. Invitamos al hermano que trae la palabra y los niños pueden tomar sus sillas e ir a sus clases.
Buenos días, hermanos. Con respecto a la invitación que hacía mi hija para el servicio, en el libro de los Hechos dice que en cierta ocasión los apóstoles, hablando con los hermanos, los primeros cristianos, les decían que para no descuidar ellos la doctrina o la enseñanza, que otros se dedicaran al asunto del servicio. No piensen que si uno se queda y no viene uno a servir, se queda uno durmiendo. Desde hace muchos años tengo yo la costumbre los domingos de estar a las 5 de la mañana despierto, repasando, estudiando lo que el Señor me ha dado para compartirles. Pero últimamente he tenido que estar viniendo para ayudar, y créanme que en verdad que ya no es lo mismo, y sobre todo con un corazón ya con 3 infartos, ya es muy cansado, demasiado cansado. Entonces, esta ayuda que se les está pidiendo ahorita, pues es recurriendo realmente a esta parte donde dice en la palabra de Dios que otros sean los que se dediquen al servicio, mientras otros se dedican a la enseñanza. Entonces, pues yo les pido su colaboración, su ayuda, y yo les diré en verdad que Dios los va a bendecir. ¿Saben por qué yo vengo a servir? Porque Dios me bendice. Pero llega el momento en el que en verdad ya el corazón ya no es lo mismo, ya no aguanta lo mismo, ya no tiene la misma resistencia. Así es que invitados a servir, y háganlo de corazón, hermanos. Si son ustedes muy nocturnos los sábados, pues acuéstense un poquito más temprano para que puedan venir a servir. Bueno, esta mañana vamos a aprovechar, hermanos, algo que durante esta semana fue muy latente en nuestro país, y hubo 2 noticias que tienen mucha relación para nuestra enseñanza, porque debido a estos 2 casos están existiendo y se están dando a conocer cosas que aquí en México pues ni por equivocación se decían, por el alto grado de corrupción que hay. Cosas en las que sabíamos a gritos que estaban sucediendo situaciones que no eran normales, pero que sin embargo se callaban, y aquellos que estaban como líderes, como personas de renombre, pues eran casi intocables. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de darnos cuenta esta semana que en Estados Unidos fue detenido uno de los predicadores o uno de los apóstoles de una de las iglesias más grandes de México, una iglesia que se llama La Luz del Mundo. Esta iglesia ya desde hace tiempo se sabía que había algunas cosas por ahí turbias. Sin embargo, no se decía absolutamente nada, porque pues hay favores políticos, hay favores económicos, pero en nuestro país, en Estados Unidos, es uno de los países que de alguna manera ha expuesto muchos de los casos escandalosos de predicadores y de grandes ministros que han caído en situaciones difíciles. Hubo un gran predicador que se llamaba Billy Graham. Este hombre era un gran expositor a nivel mundial, y tuvo un desliz con una mujer y sucedió algo muy escandaloso en Estados Unidos, de tal manera que su ministerio se vino decayendo. Tuvieron un presidente llamado Bill Clinton, el cual también tuvo un desliz con una de sus secretarias y tuvo que ser expuesto públicamente. Él es cristiano bautista, y él públicamente tuvo que, al principio decía que no había
habido ninguna relación entre Mónica Lewinsky y él, y sin embargo mundialmente lo atacaban. En el estado de Israel hubo una compañía dedicada a los condones que pusieron de nombre condón a unos, le pusieron Bill Clinton, y lo atacaban diciéndole que él había sido un fornicario, hasta que llegó el momento en el que este hombre tuvo que reconocer a nivel nacional que había cometido una falta. Pero estamos hablando de otro país. Estamos hablando de un país donde han sido expuestos evasores fiscales, enriquecimientos ilícitos. Hablamos de predicadores que han caído en ser pedrastas, aún sacerdotes católicos no se han escapado del asunto. Sin embargo, aquí en México, debido al grado de corrupción, se han tapado muchísimas cosas. Pero esta semana tuvimos la oportunidad de ver cómo salió a flote el asunto, y este gran líder de la luz del mundo fue expuesto mundialmente sobre el asunto de pornografía, de muchos delitos, aún de enriquecimiento ilícito, y eso nos llama a todos mucho la atención. Y algo que da mucha tristeza es darse uno cuenta de que las iglesias a veces tienen más puestos los ojos en el hombre que en Jesucristo mismo. ¿Y por qué le digo esto? Porque precisamente esta iglesia ahorita está viviendo una de las situaciones más consternantes, que no saben qué hacer muchos de sus feligreses. ¿Qué hacen? Si habían creído en este personaje llamado apóstol, y que lo divinizaban, lo creían casi un ser divino, y que ahora, metido en todos estos escándalos, la iglesia dice: ¿qué hacemos? Si el apóstol está en la cárcel, ¿qué hacemos? Yo le pregunto a usted, ¿en quién tiene usted puesta su fe? ¿Ah, no la tiene puesta en mí? Uy, entonces ¿para qué vine? Vamos a ver el libro de Hebreos. Nos invita a que vayamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 12, el versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 y el versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Estamos? Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, en Jesús solamente, no en el líder, no en las personas que están al frente de una iglesia, sino puestos los ojos en Jesús. Y es algo que usted tiene que tener bien fijo.
que no tiene que olvidarlo, que no tiene que desviarse, que no tiene que perder de vista el asunto. Porque en el momento en el que usted lo haga y comienza usted a ver al hombre, usted se va a extraviar. Y se va a olvidar de una de las cosas tan importantísimas que dice la Biblia. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no puede confiar en el hombre. Y se lo estoy diciendo como pastor, usted no puede tener su confianza en mí porque yo soy un hombre común y corriente con debilidades como usted las tiene. Y que en un momento dado yo también tengo que cuidarme y si me descuido puedo yo caer. No hay nadie infalible, no hay nadie que no falle. Todos fallamos. El único que no falló y el único que se mantuvo firme, sano y santo es Jesucristo. Y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Cuando usted ve la palabra de Dios, se da cuenta de que aún los mismos reyes caían. David, que era un rey conforme al corazón de Dios, él cayó. Y cayó primero en adulterio. Y después mató a una persona, mandó a matar a una persona. Y después mintió. Y cayó en pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Y fue uno de los hombres en los cuales recayó la mano de Dios, haciéndole ver, no porque tú seas rey, David, no porque tú seas rey no voy a hacerte nada, te amo, y porque te amo te voy a corregir, te voy a hacer ver en tu mal, en tu pecado, el mal que tú has hecho. Y dice uno de los salmos que David dijo, mientras callé, Señor, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, pero te declaré mi pecado, confesé mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y él le confesó su pecado, al igual que lo hizo Bill Clinton en Estados Unidos. Tuvo que confesar su pecado para sentir de parte de Dios su perdón. Como hombres, no pensemos que porque alguien tiene la vestimenta de pastor o que se dice ser llamado apóstol, es una persona a la cual Dios no lo va a tocar. Estamos totalmente equivocados, y una de las cosas importantes es que usted tiene que saber el significado de las cosas, porque llamándose algunas personas, ya haciéndose llamar pastores o apóstoles, tratan de abusar de su autoridad que tienen, y haciendo ello burlan la confianza que Dios ha puesto en sus personas. Porque ser un pastor es una confianza que Dios te ha otorgado. Dios te ha dicho, yo tengo confianza en ti para que trabajes en mi obra, pero no porque sea una persona muy especial. Muchos cuando escuchan la palabra apóstol dicen, ay, el apóstol, y no sabemos lo que significa. Por eso hubo dos cosas importantísimas esta semana en México. Esta situación, esta denuncia que se hizo sobre este pastor, y la otra, la del secretario de Gobernación, que tuvo que ir a Estados Unidos a tratar de convencer al presidente de Estados Unidos para que no se pusiera un gravamen del 5% en los aranceles de todo lo que exporta México hacia Estados Unidos. ¿Y por qué le digo de este secretario de Gobernación? Porque Marcelo Ebrard es como un apóstol. Marcelo Ebrard es solamente como un enviado de parte del presidente para apelar a un caso, pero él no es el presidente. Es como un apóstol, él no es Jesucristo, es un enviado a hacer y hablar de parte de Dios su voluntad, como lo es uno que está compartiendo. Pero
Hay quienes no hacemos mucho énfasis del llamado que Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Porque es un llamado humilde, es un llamado realmente de un cargo que Dios le ha dado a uno con mucha responsabilidad. Pero el secretario de Gobernación, el secretario Ebrard, que fue a Estados Unidos, él llevaba la encomienda del presidente de apelar el asunto, de poner hacer un trato para que no se le grabaran los aranceles a México y no comenzara a pagar el 5% en todo lo que uno produce por causa de una situación que Estados Unidos ha estado reclamando. Pero Ebrard fue como eso, como un apóstol, como un enviado. Y eso es lo que realmente es un apóstol, es un enviado. Un pastor es un servidor, es un canal de Dios para transmitir y compartir su palabra, no es un ser divino. Hay iglesias en las que se les tiene tanta consideración a los pastores que hasta sus cumpleaños se los festejan y les hacen una serie de celebraciones y todo lo que dice el pastor como si Dios hablara, hermano. Tenemos que tener cuidado, porque usted tiene que tener puestos sus ojos en el autor, en el consumador de la fe, y ese es Jesucristo. Amén. Estos casos, hermano, han existido desde siempre. Cuando usted estudia la Biblia, se da cuenta de que no es ajeno todo lo que nos está pasando, todo lo que estamos viviendo, no es ajeno, porque la misma palabra de Dios dice que esto ya ha pasado y que seguirá pasando. En la primera carta que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3, a veces se da uno cuenta de situaciones que le llaman a uno mucho la atención. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que hay hermanos que están más al pendiente de lo que dice el pastor que lo que dice Jesucristo. Y por ejemplo, si el pastor dice que usted no tiene que manejar a 100 kilómetros por hora porque Jesucristo se baja del coche si usted maneja más de 100 kilómetros por hora, los hermanos andan diciendo, no, es que el pastor dijo que no hay que manejar a más de 100 kilómetros porque el Señor se baja de ahí, y anda repitiendo lo que el pastor dijo. Pero usted les pregunta de la palabra de Dios y no sabe, porque están más al pendiente de lo que el pastor está diciendo que de lo que la palabra de Dios dice. El pastor tiene la responsabilidad de enseñar la palabra. Ese es su trabajo. Usted cuando ve el trabajo de Moisés, a mí me llama mucho la atención porque Moisés escribió 5 libros, lo que se llama el Pentateuco: Génesis, Levítico, Éxodo, Deuteronomios y Números. Y Moisés nunca escribe de su ronco pecho, nunca dice, a mí me parece, y yo digo. No, Moisés siempre decía, el Señor me dijo, el Señor me mandó, el Señor dice, porque era su misión. Para eso Dios lo llamó, para hablar su palabra a él y a su hermano Aarón. Pero hoy en día hay hombres que parece que les gusta que los escuchen y que la gente se quede fascinado con
con sus argumentos. Por eso yo le invito que usted cuando vaya, como dice Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para escuchar la palabra que para escuchar las voces necias de los necios. Usted escuche la palabra de Dios, esté muy atento a lo que Dios le está enseñando. Ya cuando el pastor comienza a hablar de su ronco pecho y a decir cosas, tenga usted un poquito de cuidado. En Primera de Timoteo, capítulo 3, perdón, es Segunda de Timoteo capítulo 3, Segunda de Timoteo. Le damos gracias a Dios por su palabra. Yo no quiero seguir sin darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ciertamente, como decía el canto, tú eres, Señor, el que nos alimenta, Señor, el que alimenta nuestra sed. Tú eres el pan de vida eterna, Señor. Y te damos gracias por las lecciones de vida que nos das cada vez que nos permites reunirnos como iglesia. Bendícenos con la enseñanza, permítenos aprender, Señor, y Señor, ayúdanos a asimilarlo. Te damos gloria y alabanza, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento y Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 9. ¿Estamos? Dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. Fíjense lo que dice aquí, y es lo que pasó esta semana, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de Gloria, también lo fue la de aquellos. Todo pastor, todo ministro, todo apóstol, todo cristiano tiene que saber esto, y que son principios fundamentales de la Biblia. No hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. No hay nada oculto, y eso tiene usted que saberlo. Todo lo que usted hace en lo oscuro, el Señor lo va a sacar al público y lo va a exponer, sea usted quien sea. Sea usted un líder, sea usted un predicador, sea usted un apóstol, Dios lo va a sacar a la luz.
Si hay una de las cosas en las cuales yo estoy muy agradecido con Dios, es que estoy envejeciendo. ¿Por qué? Porque como persona, como hombre, tiene uno debilidades, tiene uno tentaciones, y quiere uno mantenerse sin faltarle tanto a su esposa, a sus hijos, como faltarle a Dios, como faltarle a la familia, como faltarle a la comunidad. Tiene que haber temor. El principio de la sabiduría dice que es el tener temor de Dios. No hay nada oculto que Dios no lo vaya a exponer. Y no hay, pues puede cometer uno una falta, a lo mejor se le pasa a uno una copa o dice uno una mala palabra, pero caer en adulterio, caer en fornicación, traicionar la fe, eso es otra cosa, hermano. Por eso, como cristianos tenemos que cuidarnos la forma en la que usted y yo caminamos. Por eso dice en Hebreos, tenemos una gran nube de testigos. Usted sale de su casa y su vecino está observando lo que usted está haciendo. Su familia está observando lo que usted está haciendo. En su trabajo están observando lo que usted está haciendo. Y no puede usted negar que ellos se están dando cuenta también de que se dice usted ser cristiano. Una de las cosas que yo me acuerdo que, porque he sabido desde muchísimo tiempo, una de las cosas que mi papá me decía, no hombre hijo, cuando vas a la cantina, ahí te encuentras a los curas. Y uno decía, no, pero ¿cómo puede ser posible? Pues ellos son muy santos, ellos son muy entregados a Dios. Hermano, cuando comienzas a vivir la vida, te vas dando cuenta de que son hombres tan corruptos como cualquiera. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo a mis 12 años fui intentado ser violado por un cura. Sí. Y eso no solamente ahora lo hacen los curas, también ya hay pastores. Hay pastores que se casan con niñas de 12 años y porque son pastores tienen el mérito de tener estos privilegios. No, hermano. Por eso lo importante para el cristiano es que no se deje usted engañar. ¿Por qué? Porque hay lobos vestidos de ovejas. Y el único que realmente usted nunca va a encontrar una falla en él y de quien usted no tiene que distraer su mirada es de Jesús. De Jesús, hermano. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Puestos los ojos en el autor y en el consumador de la fe. El apóstol Pablo, él hablaba precisamente de este tema que te digo del apostolado, que es importante que usted y yo lo entendamos. Que no piense que porque alguien le dice el apóstol de la iglesia pare de sufrir y usted piense que es una gran eminencia. No, hermano, yo lo que digo, el apóstol es un servidor. Jesús mismo le dijo a sus apóstoles, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y para dar mi vida. Y si alguien quiere ser como él, dice, tienen que ser como su maestro. Esto es un apóstol. Y no lo que esta semana estuvimos viendo y ya se veía venir. Yo hace un mes cuando lo vi en Bellas Artes, a este líder de la luz del mundo, que le hicieron un homenaje. Y no, yo no sé si usted sabía, pero estaba considerado este mes darle un homenaje en Jalisco. Se le iba a hacer un homenaje en Jalisco a este líder religioso. Estaba totalmente desubicado porque no es más que un servidor. Yo cuando cumplo años ni siquiera se acuerdan cuándo los cumplo. A ver, ¿alguien sabe cuándo cumplo años? Ay, se me soplaron. Pero nadie me hace nada. Nunca me han regalado nada. Porque no te gusta. ¿No me gusta?
No me gusta porque realmente usted no tiene que distraer su mirada. Y entre más mengue uno, más crece el Señor. Usted tiene que menguar para que Cristo crezca. Porque cuando usted comienza a poner su mirada en el hombre, y yo digo, pobres niñas, ahorita muchos están viendo el apóstol y las niñas que fueron objeto de lo que hayan sido. ¿Quién ve por ellas? Porque desgraciadamente no van con los adultos, sino se van sobre las pequeñas. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado. Y no solamente con líderes, hermano. Hay gente que llega a la iglesia, nada más llega de cacería. Hay muchos que entran a las iglesias aparentemente para conocer de Cristo, pero lo único que andan viendo a ver qué hermanita por ahí está buena, dicen. Que sí, así es. Y es sabido. Entonces uno tiene que hablar claramente para que no se dejen sorprender, hermanos, por ningún hombre. Como dice Pablo, le decía a Timoteo, va a haber hombres corruptos, hombres de mal proceder. Hace unos años Israel y yo fuimos a ver a un pastor que quería saber de la obra, del trabajo que se hacía en este lugar. Y cuando se le mencionó que los diezmos y las ofrendas estaban destinadas para la gente en necesidad, los que están inválidos, los muchachos que necesitan para la escuela y algunas necesidades, él dijo, no, eso a mí no me gusta, no hay que hacer politiquería, que si tienen necesidad que se vayan a otra parte, pero aquí no les vamos a nosotros a dar. Y entonces, ¿para qué está la iglesia, hermano? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vimos de Jesús? Yo veo un Jesús, cada vez que abro la Biblia, cada vez que veo los evangelios, veo un Jesús dándole a los pobres, viendo por los pobres, ayudando a los necesitados y negándose cada vez más a sí mismo. Pero ahora veo a los pastores más bien negando al pueblo y enriqueciéndose más ellos. ¿Sí? Yo admiro mucho al apóstol Pablo, porque él decía, yo no voy a hacer carga para nadie, yo mejor trabajo para que nadie diga nada de mí. Y yo prefiero andar matando mis cucarachas y ratas, y prefiero andar en la construcción que estar estafando a los hermanos. ¿Sí, hermano? Sí, todos lo saben, a eso me dedico, a fumigar y a la construcción. Ese es mi negocio. Y ahí sí yo puedo hacer mi negocio, pero aquí con ustedes no, porque Dios, yo sé que Él me va a decir, a ver, ¿cuánto robaste? Sí, hermano. Adiós las cuentas claras, hermano. Gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Entonces un apóstol es un enviado, es un embajador, es un vocero. Aquí el apóstol Pablo se presenta como un embajador. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Entonces, cuando usted escuche que va a venir el apóstol Andrés Vega, ¿qué va a pensar? ¿Qué es el apóstol Andrés Vega? Es un enviado. ¿Para qué ponerse ese renombre de embajador? No, hermano. Y desgraciadamente la gente pierde el piso porque se desubica realmente en lo que son. Son servidores. Es como si alguien llegara a una casa y encontrara a alguien haciendo el quehacer y le dijera, y oiga, ¿usted quién es? No, es que yo soy la ama de casa. Ah, la ama de casa. Y sale entonces la dueña de la casa y dice, ¿quién es? Ah, es la que me ayuda. Es la que me ayuda. Pues sí, eso es. Se pueden utilizar términos muy rimbombantes, pero el significado es otro. ¿Sí? Por último, hermano, yo quiero decirte que cuando usted estudia la palabra de Dios, se da cuenta de que estas situaciones son tan añejas, tan viejas, que si no va uno aprendiendo de ello, los acontecimientos nos van sobrepasando y nos van impactando. Y luego nos preguntamos, ¿pero qué está pasando? Casi pensamos que el mundo se está destruyendo ya por los acontecimientos que suceden, pero no. Son cosas tan naturales, pero que desgraciadamente el cristianismo hoy en día ha estado en mucho cambio. Yo crecí en una iglesia en Tabasco, donde, escuche usted bien esto, había juicio cada 2 meses. Cada 2 meses había juicio. Y ese juicio estaban los ancianos de la iglesia. Y si era sabido que alguno de los feligreses habían dado en malos caminos, lo expulsaban. Y era muy triste porque públicamente lo expulsaban a uno en la iglesia. Y para que uno volviera nuevamente a la iglesia, tenía uno que hacer una carta en la cual pedía uno perdón por las fallas que hubiera uno cometido, y solamente así se le permitía a uno nuevamente entrar. Era la forma en la que antiguamente las iglesias se conducían. Ahora no, ahora la gente hace lo que quiere y nadie dice nada, pero anteriormente se hacía eso. Y es más, no era porque eran de antiguas creencias, sino porque así lo establecía la Biblia. Así estaba establecido, que tenía que haber juicio en las iglesias para que aquellos que andaban mal, mejor se fueran. Y que si reconsideraban sus caminos, entonces retornaban nuevamente. Aquí en la Biblia aparece un caso muy significativo de lo que estamos viviendo hoy en día. Y quiero que lo leamos para que usted lo entienda. Está en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Y es un caso realmente de llamar mucho la atención, hermano. Pero fíjate cómo en las iglesias lo trataban. Hoy en día puede estar pasando muchas cosas y no se dice nada, y menos en nuestro país. Y sobre todo si es algún líder, ni decirlo. Todos le tapan lo que esté pasando. Creo que uno de los problemas que hemos tenido en la iglesia, y aún lo digo para los nuevos que nos acompañan, han estado con nosotros, ha habido situaciones que hemos tenido que abordar aquí en la iglesia. Y una de ellas, yo me acuerdo de un joven que estaba participando en la alabanza y lo veía uno en su relación con su novia, aparentemente normal. Pero en una ocasión, él mismo de su misma boca dijo:
ay hermano, ¿y a poco cree que yo no me como la torta con mi novia? Y yo le dije, oye, pues estás mal, pues si te la estás comiendo, pues ya cásate. Eso es lo que necesitas hacer. Y ¿sabes qué? Mientras lo haces, dejas el ministerio, tienes que casarte. Se indignó tanto que mejor se fue de la iglesia. Pero hemos tenido que abordar algunos asuntos en los cuales a mucha gente no le gusta, porque a la gente no le gusta que le digan nada, pero hay situaciones que se tienen que abordar. Y ve este caso precisamente aquí en Primera de Corintios. Ve lo que estaba pasando. Primera de Corintios capítulo 5 del 1 al 5. Amén. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene que la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien de haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que en el espíritu sea salvo en el día del Señor. Así se llevaban los juicios. ¿Alguien está mal? Mejor expúlsalo. Expúlsalo porque está cometiendo un acto grave. Y preferible, mejor que sea echado a Satanás para que, aunque sea destruido en su carne, pero que su espíritu se salve. Y eran juicios muy duros, y eran dentro de la iglesia, y no importaba qué rango ni qué cargo la gente tuviera. El que había cometido pecado tenía que pagar por su pecado, y no como hoy en día, que todo se solapa, hasta que tarde o temprano el mundo lo expone, sale a la luz, todos nos escandalizamos, pero de alguna manera el Espíritu Santo nos dice, eso ya se veía venir, eso ya estaba. Una de las iglesias donde estuvimos hace algunos años, a mí me llamaba mucho la atención porque el que estaba como pastor de la iglesia, pues cada vez se iba envaneciendo más. Lo conocimos como una persona normal, y cada vez en su misma apariencia él iba cambiando y se hacía notar como alguien famoso, como si fuera alguien notorio en la congregación. Pasaron los años y después un día nos enteramos que el hermano ya había andado con varias hermanas, porque las hermanas habían puesto sus ojos en él, y se armó un escándalo tremendo en la iglesia. Hermanos, el predicador y el pastor no es un artista, es un servidor de Dios, es un trabajador de Dios, es un siervo de Dios. Y es por eso importante que si alguien aspira a trabajar para Dios, hermano, que no pierda los pies del piso. Si usted llega a ver a alguien envanecido, que Israel venga y ya envanecido se comporte como un artista, cuidado, hermano. O que me vean a mí como un actor de cine, como un artista, cuidado. No, me queda chico.
tengamos cuidado. Puede resultar de risa, hermano, pero lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo y tenemos que aprender de esto que estamos viviendo. Si no, como dice un dicho, el pueblo que no aprende de sus errores está destinado a volverlos a cometer. Tenemos que aprender de todo esto. Y gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos está permitiendo abordar como iglesia esto. Y que si usted el día de mañana se llega a ir a alguna otra iglesia, usted va a tener puestos sus ojos en ¿quién? Exactamente. Dele un aplauso al Señor. Sus ojos puestos en Cristo, hermano. Ahora, yo sé que a usted le gusta un poquito el chisme. Es una intuición personal. Pero se ha de preguntar, bueno, ¿y qué pasó con este señor que andaba con la mamá, con la esposa de su papá? ¿Qué pasó? ¿A poco no le interesa saber qué pasó? ¿Verdad que sí? Sí, pues somos chismosos. Precisamente ahí en 1 Corintios 6. En 1 Corintios 6 sí es algo muy importante, que las cosas que pasan en la iglesia se tienen que juzgar ¿dónde? En la iglesia, no en los ministerios públicos. No se tiene que juzgar en dependencias del gobierno, que es lo que precisamente está pasando ahorita. Esto que está pasando con el líder de la luz del mundo se tendría que haber juzgado en la propia iglesia y no tendría que estar en tribunales ahorita. ¿Por qué? Porque si dice la palabra de Dios que usted como cristiano, usted escúchelo, usted como cristiano va a juzgar a los propios ángeles, es indigno que usted esté en los juzgados realmente pasando todos esos procesos. Pero la corrupción, hermano, se cayó tanto este asunto porque es un líder, porque es alguien que realmente intocable, que tuvo que haber alguien que dijo, no me importa si eres una persona con muchísimo dinero. A mí se me hace una locura, una fianza de $50 millones para que esta persona pueda salir ahorita de la cárcel. 1 Corintios 6. Amén. Fíjese lo que dice, hermano. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre alguna cosa de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzados lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar uno entre los hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Hasta ahí, hermano. ¿A dónde tenía que estar llevado esto? ¿A la iglesia? A la iglesia tenía que ser llevado. Por eso, el día de mañana, y yo espero en Dios que nunca, que Dios me guarde de cometer alguna falta, pero si el día de mañana yo cayera en alguna falta, ¿dónde se me tiene que juzgar? Aquí. Y me dolerá con mucho, con todo el corazón, pero lo que ustedes destinen, lo que Dios destine realmente en la iglesia. Por eso decía el apóstol Pablo, cuiden con temor y con temblor su salvación. Y eso se lo dice a los pastores, a los ministros, a los fieles,
a los discípulos, a todos. Entonces, con esto, hermano, yo quiero decirte que no quites de tu mirada que el objetivo es Jesucristo. No lo quites, hermano. Aunque te parezca un pastor muy elocuente, una persona que tiene mucha elocuencia en su hablar, hermano, usted no quite su mirada de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Nos ponemos de pie y vamos a dar gracias. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias. Nos permites compartir tu palabra, Señor, en este lugar, Señor, que tú has distinguido. Gracias, Padre. No queremos grandes edificios, Señor. No queremos grandes construcciones, sino queremos un lugar, Señor, donde se cumpla tu palabra, donde 2 o 3, cuando se reúnen, ahí estés tú, Señor. Y gracias porque toda palabra, como decía nuestra hermana presidir, toda palabra es buena para instruir, para redarguir y para exhortar. Y tú has tenido en bien en enseñarnos en este día, Padre. Señor, que tu luz brille en nosotros, Señor. No que tengamos nombre de que brillamos, Señor, sino de porque vivimos, Padre. Te damos gracias y recibe la gloria y la honra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.